Eso es, muy bien. Este es, acá, este es. Bueno, ya, vamos a tratar de hacer lo posible para que prenda la cosa, ¿ya? ¿Listo, chiquillos? Vamos a comenzar. Bueno, la semana pasada habíamos quedado en que teníamos tipos de aprendizaje. El primer aprendizaje que estábamos viendo estaba vinculado al aprendizaje motriz y estábamos haciendo una, un recuerdo un poco de lo que habían visto ustedes en primer año. Señalábamos también, en función de eso, que vamos a encontrar comportamientos de los individuos en función de la fase de aprendizaje. Y por tanto, ya se estaban dando cuenta que en la fase cognitiva, que es la fase inicial del aprendizaje, nos se van a encontrar con momentos en cuales los estudiantes son más tímidos, son dudosos, son inconsistentes en las respuestas, y por tanto, efectivamente, se caracteriza además por altos momentos de control atencional. ¿Qué significa eso? Que no solamente el aprendizaje o la respuesta no es fluida, sino que además también implica fijarse en aquellos, ahora sí, cerró la puerta, muy bien, fijarse en aquellos detalles que no son relevantes para el aprendizaje de una habilidad, de un movimiento en particular. Cuando hablamos ya de la fase asociativa, y hablamos de fase asociativa en la función de articular, anclar elementos, aprendizajes y experiencias previas con los nuevos aprendizajes, nos vamos dando cuenta que el estudiante está más relajado, evidentemente mucho más preciso y mucho más confiado con el tipo de aprendizaje. Vayan visualizando, y recuerden que este periodo o esta fase del aprendizaje, la asociativa, se caracteriza porque hay mayor momento o mayores momentos de práctica. ¿Qué implica eso? Por tanto, que el estudiante tiene mayor bagaje motriz o ha ido desarrollando mayor experiencia motriz en función de los nuevos aprendizajes que se van realizando. Hay menos errores. ¿Por qué hay menos errores? Porque hay menos control atencional y por tanto ya es capaz de seleccionar aquellos estímulos o componentes de la tarea que requieren mayor atención y ya no está centrándose en cada uno de los estímulos que vienen llegando del medio. Y por otro lado también es mucho más adaptable. ¿Qué significa eso? Sabemos también que desde el desarrollo y desde el aprendizaje, la adaptación es una condición fundamental para el aprendizaje. Saber sobreponerse y saber sobrellevar los distintos cambios del contexto. Imagínense entonces lo importante que es para nosotros en el ámbito de la educación física y del aprendizaje del deporte, la adaptación como concepto, sobre todo en aquellas manifestaciones que tienen un alto nivel de incertidumbre. Cuando hablamos de alto nivel de incertidumbre, Montserrat Callejón, ¿o qué tipos de tareas están vinculadas a la mayor incertidumbre, Monse Callejón? Parece que no está la Monse. Siguiente. Maximiliano González, ¿cuándo hablamos de mayor incertidumbre? ¿En qué tipo de tareas? Tampoco está Maximiliano. Está difícil la cosa hoy día. No le podría responder esa pregunta, profesor. ¿Por qué no me podría responder esa pregunta, profesor? Porque se silenció. Espectacular. Se le cayó internet. Cambia esa WOM, no ABTR. ¿Quién sabe cuáles son aquellas tareas donde hay mayor incertidumbre? Las abiertas. Las abiertas, pero ¿como qué tipos? ¿O en qué tipo de deportes podríamos categorizar las tareas que son principalmente abiertas o que demandan mayor incertidumbre? Deportes colectivos. Los deportes colectivos, pues efectivamente. ¿Y quién da la incertidumbre a los deportes colectivos, estimado Vicente? El, el contexto, o sea, el rival, el terreno, que yo no sé lo que va a hacer la otra persona. Perfecto, perfecto, profesor. Y evidentemente, cuando estamos en fases que son asociativas de aprendizaje, hay una mayor adaptación a aquellos elementos. Hay un autor que es de apellido Sola, que habla sobre la inteligencia táctica, que es muy interesante, de la inteligencia táctica y de la inteligencia contextual, y nos dice justamente lo que plantea Jairo en el chat, que es la toma de decisiones o aquellos factores perceptivos cognitivos, toma de decisiones, saber leer el juego, leer el contexto del juego. Porque eso es importante, porque a la larga todo eso nos va permitiendo leer la incertidumbre, sobre todo en los deportes colectivos. No quiero decir que en los deportes individuales, sobre todo, haya menos nivel de incertidumbre, no, hay,
pero mucho menor. Son variables que están más controladas, ¿ya? Y luego avanzamos también a esta fase más automática del aprendizaje, donde nuevamente sabemos que el aprendizaje es automático. Quiero nuevamente señalar que eso no implica falta de conciencia, ¿cierto? No implica también falta de voluntariedad en el aprendizaje o en la respuesta que se entrega, pero además también nuevamente ya hay comportamientos que son más confiados, más fluidos, se reconocen los errores. ¿Y por qué es importante reconocer los errores en el aprendizaje, sobre todo en esta etapa? Silvana Paredes. Gracias, Silvana. Carolina Rocco, ¿por qué es importante reconocer errores en el aprendizaje motriz? Ah, muy bien, perfecto. Vicente, ¿por qué es importante reconocer errores en el aprendizaje? O sea, es que también se puede usar como, quizás si estamos hablando de asociatividad, No, estos ahora mismos estamos en la fase errores, automática. ah, mm, es que por la A podría ser también manejo de la frustración, pero si no es ensayo y error nomás, como un proceso automático. Ya, pero fíjate bien que, ahí vamos a ver el chat antes de, a ver quién me Para ir escribió. corrigiendo, dice la Pilar. La Pilar, para ir corrigiendo. Muy bien, Pilar Toledo. ¿Y qué implica la corrección? ¿Con qué concepto lo asociamos la corrección? Con el feedback, retroalimentación. Oh, Nicolás Zúñiga, muy bien, con el feedback y la retroalimentación. Y eso es súper importante, porque a la larga ya vamos a ver más adelante que mientras más empoderado esté el estudiante sobre el propio aprendizaje, mayores posibilidades de éxito en el aprendizaje va a tener el estudiante con respecto a nuevos elementos que se deseen integrar. Que dice Profe, la Silvana, es una forma de que el niño pueda hacer una autorreflexión. Está bien, pero los procesos reflexivos, si bien favorecen el aprendizaje de habilidades, la reflexión debe favorecer también aquellos elementos de la retroalimentación, pues del famoso feedback, el conocimiento del resultado y saber dónde me equivoqué para corregir. Y ahí retomo la idea de Vicente, que da en función del aprendizaje y error. Bueno, el aprendizaje y error también es una estrategia para el aprendizaje. Aprender del error. ¿Han escuchado eso, no? Sobre todo en los deportes. Aprender del error. Eso es súper interesante porque a la larga nos vamos a dar cuenta que cada vez que uno tiene una respuesta motriz, a partir de de un movimiento o una decisión que es equívoca, voy a tener un producto, una resultante, que es una respuesta que va a perjudicar o no mi desempeño motriz. Y por tanto, en esa lógica, aprender desde el error es fundamental para poder evaluar y reflexionar en función de aquel procedimiento cognitivo y luego procedimental que no fui capaz de realizar de manera adecuada. Pero eso no basta con que lo sepa el profesor, sino que basta que el estudiante también sea capaz de aquello, tome conciencia en qué aspectos está errando para poder favorecer el aprendizaje. ¿Ya? profe, Profesora. que ahí también es importante entender que cuando uno va a plantear tareas o algo así y el estudiante se equivoca y comete un error, no como tildarlo de algo incorrecto, sino que como opción para que él siga aprendiendo más, porque generalmente cuando no se cumplen las tareas o cuando no se van cumpliendo a cabalidad y se generan errores, como que uno tiende como a como tildarlo de algo negativo, pero es todo lo contrario. Sí, y eso es súper interesante porque a la larga el aprender a aprender es sumamente necesario en estos procesos. Y ahí también hay que tomar posiciones y adoptar posiciones en cuanto a cuál es el rol que queremos nosotros adoptar en el aprendizaje de los estudiantes, de los y las estudiantes, pero además también y sobre todo el rol que queremos adoptar desde el aprendizaje motriz. Profesor, en caso de un trabajo Nicolás de Zúñiga. colaboración, sí, yo, aquí. Nicolás. En caso de un trabajo colaborativo, ¿cómo se interpretaría esta asociatividad? Porque igual pasa que en el tema de grupos pasa eso de la frustración, lo que decía Rosita hace un poco. Sí, lo que pasa es que ahí entramos en otro terreno, Nicolás, pero que también cuando hablamos, y lo vamos a ver, lo vamos a ver a continuación, que cuando hablamos de aprendizaje, el estudiante y los profesores vamos teniendo enfoques de aprendizaje. Y por tanto, uno de los enfoques del aprendizaje es el aprendizaje profundo, el cual creo que yo les he mencionado tanto durante la clase anterior. Pero fíjate bien que uno de los dominios que requiere el aprendizaje profundo son las relaciones interpersonales e intrapersonales. Y ahí también, Nicolás, creo que usted anda muy asertivo hoy día, que ha dado en el clavo, en el sentido de que en el punto del dominio interpersonal, el trabajo cooperativo es fundamental,
pero no solamente trabajar en pequeños grupos, sino que el par o los pares asuman un rol de retroalimentación del compañero. Y ahí, en ese sentido, más allá de la tolerancia y la frustración, de manejar la frustración, es darle un giro al tipo de aprendizaje y darnos cuenta en función de cuáles son los errores de mi compañero para poder hacer la corrección. Porque la corrección del otro inmediatamente viene a favorecer mi propio aprendizaje. ¿Ya? Pero muy bien, Gracias, profe. Nicolás, muy bien. No sé si lo respondí, pero muy bien. Como estamos hablando del aprendizaje que es motriz, vayan visualizándose ustedes en cada una de sus disciplinas deportivas o más allá del deporte, sino que en cualquier manifestación motriz, danza, baile, cualquier otra, cómo van aprendiendo ustedes también y cómo han ido aprendiendo y si han pasado de una u otra manera por este tipo de fases. En resumen, cuando hablábamos de la fase cognitiva, fundamentalmente nos referimos a cómo recibe y cuáles son las posibilidades que tienen los estudiantes de recibir una información y cuál es el nivel y la calidad de información que los profesores entregamos. ¿Por qué es importante esta fase? Maximiliano González, ¿ahora me puede responder? ¿Está en condiciones de responder Maximiliano González? ¿Por qué es importante esta fase, la primera? Voy a ver la música del Kahoot. Eso mismo le iba a decir. O la de Mario Bros. Cuando... Mira, alarma. Listo. Carla Fernández, ¿por qué es importante entonces esta primera fase de esta fase cognitiva? Ya, pues chiquillo, Ya, perfecto. Muy bien, ya. Esta fase cognitiva está vinculada principalmente a la creación de la imagen mental que el estudiante necesita hacerse para poder comenzar el periodo de práctica. Eso no, pero no importa. ¿Profe? ¿Sabes? Para Profesor, darle un Rodrigo sentido al Leguina. aprendizaje, entiendo yo. ¿Perdón? Sería... Ay, perdón. Sería Bueno, como lo que vimos antes, como el esquema corporal. Claro, el esquema corporal, bueno, requiere de información, pero el esquema corporal recuerda que entra la lógica de algunos factores perceptivos, porque implica cómo se percibe el estudiante y cuáles son el conocimiento que tiene el estudiante del propio cuerpo en manera estática, en movimiento, y el conocimiento del cuerpo que tiene además del otro. ¿Ya? Por tanto, una fase cognitiva es que si yo hoy día te dijera, ya Rodrigo Lequina, vamos a hacer los pasos del triple, en tu casa, muéstrame la pantalla, enciende y tienes que hacer el step, el hop, el step y el jump. Entonces, inmediatamente si yo digo que el hop, ¿cierto? El primer saltito es más corto pero más alto y el step es una zancada más larga, esa información seguramente no es suficiente para que usted se cree un mapa mental, o seguramente sí, ¿cierto? Una idea de lo que tienes que realizar y ahí uno generalmente con toda la información, que no fue la suficiente, evidentemente, la que yo te entregué ahora, es muy difícil imaginarse ese elemento. ¿Ya? Ahora, Claro. otra cosa es que yo requiera, para tener un buen esquema, para poder llevar a cabo esa idea, necesito también tener una buena noción, un desarrollado el esquema corporal, una noción del propio cuerpo y una imagen corporal adecuada para poder visualizarme realizando el movimiento. ¿Ya? Que es distinto. Vicente, usted iba a decir Profe, algo. pero... Perdón, perdón. Rodrigo. Sí. Pero esto sería como el proceso de aprendizaje en general o estamos como aterrizándolo en educación física? En este momento lo estamos aterrizando al aprendizaje motriz, por tanto, la respuesta que nosotros queremos en educación física. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. De nada, Rodrigo. Vicente, usted iba a decir algo. Adelante, Vicente, allá en Reñaca, en Bosque de Montemar. en Concón, pues. Bueno, están al lado. No, que la fase o sea, que yo lo entiendo más como del lado cognitivo, de darle un sentido a la tarea o a la acción que va a realizar el estudiante o alumno, en ese caso. Entonces, no es como solo decirle, ya, hoy día vamos a hacer 30 pases con la mano derecha, con la mano izquierda y con el bote, sino que darle una idea de por qué existen diferentes tipos de pases para diferentes situaciones y ahí que él vea cuál sea o sea, cuál sea mejor usar. Pero como que esa es como el lado cognitivo que tiene la tarea. Encuentro yo. Claro, o sea, estamos hablando de las condiciones y evidentemente para que el estudiante pueda aprender tengo que favorecer la mayor información posible adecuada para la edad del estudiante. Pero independiente, y eso está desde el punto de lo que usted me señala, Vicente,
es desde el rol del estudiante, pero quien se crea la imagen cognitiva es el profesor, pero quien se crea la imagen cognitiva de lo que va a aprender es el estudiante, porque él luego debe ejecutar. Ahora, si usted, y si lo asociamos con las estrategias de didáctica, evidentemente desde las estrategias de inducción o de instrucción, desde el punto de vista de la técnica de la enseñanza, ¿cierto? Como comunicación, ahora, desde el punto de vista del profesor, usted debe velar para entregar la mayor información posible para que el estudiante pueda crear esta imagen cognitiva lo más cercano a lo que usted desea. No sé si me expliqué bien. Por tanto, hay dos posiciones. Una posición que le entrega toda la información, que es el profesor, y luego la otra información, qué es lo que hace el estudiante con la información. Porque esto está desde el punto de vista de quien aprende, no de quien enseña. ¿Ya? Ahora, la siguiente fase, bueno, evidentemente ya habíamos hablado que es una fase asociativa, va aumentando la fluidez, hay mayor eficiencia y eficacia en la respuesta, y por tanto, entre este mapa cognitivo que ya se construye, van a haber momentos en los cuales el estudiante va practicando, va entrando en momentos procedimentales de habilidad y va desarrollando aquella habilidad. Por tanto, los momentos de práctica en función de la tarea y de la dificultad de la tarea son fundamentales. ¿Ya? Bueno, ustedes no sé si alcanzaron en teoría y metodología del entrenamiento que están ahí, pero antiguamente, voy a ver el chat, antiguamente está dura la vida, dice arriba, así está dura la vida, pero bueno. Antiguamente, fíjense bien, cuando estábamos en cuarto año, nosotros teníamos un ramo de teoría y metodología del entrenamiento deportivo, y el ramo que le predecía, era teoría del entrenamiento motor, y lo dábamos en cuarto año, ¿ya? Pero muchos estudiantes, y acá voy a dar el ejemplo, muchos de mis compañeros estudiantes nunca habían hecho envión y arranque. Y por tanto, la fase, el práctico, uno de los prácticos en la sala en el Gafner, se basaba en llevar adelante envión y arranque con cualquiera de las dos técnicas que uno conoce, ¿cierto? Y por tanto, cuando el profesor te decía, bueno, métete debajo de la barra, lleva los codos hacia adelante y métete debajo de la barra, era súper complejo cuando te dan solamente esas indicaciones. Nunca habías hecho el gesto, ¿cierto? Del clerk, el jerk, nunca lo habías hecho, y por tanto, estimar el ritmo, la velocidad, en qué momento meterse debajo de la barra para quedar era súper complejo, porque además, imagínense, entre el tiempo de fase cognitiva, donde no tengo experiencia, donde en la enseñanza antigua seguramente no era mucho lo que te ejemplificaban, con la escasa información que te entregaban, y luego para llegar a ejecutarlo, era súper complejo, con movimientos que son sumamente difíciles de asimilar, porque además también hay aspectos que son coordinativos intra e intermusculares, pero además también le asocia a esta variable de peso adicional, la carga. Lo que quiero decir con esto, que es fundamental esta construcción de un mapa cognitivo, y ahí un poco, y entra mucho lo que va a entrar, o es preponderante la información, tal como señalaba Vicente, pero además también luego, si en una fase entre el mapa cognitivo y la asociativa no hay instancias de práctica, es muy complejo que exista aprendizaje. Y es muy complejo que avancemos a una etapa de una fase de aprendizaje automática. Por eso es importante, antes de establecer y estimar qué tipo de estrategia voy a utilizar, conocer cómo aprende el estudiante. El Como siguiente y la típico última, también, Vicente. estos como programas así como sitcoms y cosas así, cuando como el típico que sabe mucho por los libros y lee caleta, así como Sheldon, así, ¿Sí? y dice, no, esto es súper fácil, y porque en teoría dice, no, tenéis que hacer este cálculo y la cuestión, tenéis que ponerte en esta posición, y llega a hacer el gesto deportivo y no le sale, po, porque nunca lo ha hecho en su vida, po, pero tiene toda la información de antes, pero nunca lo ha practicado. Claro, y por eso también yo siempre he creído, y bajo mi perspectiva, independiente de que luego se mida rendimiento, no se mida rendimiento, porque es tan importante que los ramos, en las asignaturas prácticas, ustedes tengan tiempo de asimilación. Porque con eso van a tener dos cosas. Una, la experiencia de haberlo vivido. Seguramente muchos de ustedes van a van a tener un mayor bagaje motriz, pero a la vez van a tener mayores herramientas para poder enseñar. Yo creo que eso es fundamental. O sea, imagínense el ritmo de 3 pasos, enseñarlo de manera teórica, entre valla y valla. Súper difícil.
súper complejo, sobre todo en los deportes altamente técnicos, o en aquellas manifestaciones motrices que son altamente técnicas. Súper difícil. Profe, ¿Rodrigo? ¿cuánto Adelante, tiempo se Rodrigo. necesita para que se interiorice así como bien un aprendizaje que quede así como ya interiorizado, que no se nos borre así con el tiempo? ¿Tiki-taka? Tiki-taka. Bueno, ahí Claro. creo que con usted no lo alcanzamos a ver en desarrollo motriz porque bueno, uno va mejorando las asignaturas, pero por ejemplo hay dos elementos, Rodrigo, que son fundamentales en el aprendizaje como elementos constituyentes y que son la memoria, y en este caso la memoria motriz también, y por otro lado la atención, ¿ya? Incluso hay algunas estrategias para generar o para favorecer la retención motriz. Y ahí hablamos también, bueno, y luego ya sería hablar también en procesos de memoria a corto y largo plazo, memoria sensorial, y cómo la memoria sensitiva, la memoria a corto plazo es el puente entre una y otra. Son elementos importantes de que ustedes puedan ir revisando para favorecer estos momentos de retención. Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero por ejemplo, alguna de las estrategias para la retención motriz, por ejemplo, es no partir, no partir de la base, o cada vez que adquiere un aprendizaje que es nuevo, no partir de la base o de una base cero, sino que siempre ir articulándolo con el aprendizaje anterior. Y acá también viene otra estrategia para la retención y para favorecer la retención motriz. Cuando nosotros en diseño de clase, en didáctica, les hablamos y les decimos, bueno chiquillos, acá es importante que las clases cumplan un principio de verticalidad y de horizontalidad, es por algo, es porque nos va a permitir anclar conocimiento, o sea, tratar el conocimiento y el aprendizaje de manera aislada no favorece en nada, valga la redundancia, el aprendizaje de los estudiantes. Y por otro lado también, desde el punto de vista de la atención, Rodrigo, es importante que el estudiante sea capaz de aprender a focalizar en aquellos estímulos que son los necesarios y que van a permitir favorecer el aprendizaje. Y ahí vamos a tener este concepto de atención selectiva, es decir, ser capaz de seleccionar el estímulo adecuado para una respuesta motriz adecuada o que nos va a permitir obtener el resultado que queremos. Y por otro lado también, Rodrigo, es favorecer aquellos espacios, o sobre todo cuando hablamos de contextos de alta incertidumbre, hablar o favorecer tareas que impliquen también la resolución de problemáticas que sean concurrentes, donde la atención concurrente sea el elemento esencial para poder resolver una tarea. Si yo les pregunto, bueno, ¿qué es la atención concurrente? ¿Qué es? ¿Y en qué tipo de habilidades, o desde el punto de vista nuestro, desde nuestra disciplina, se favorece la atención concurrente? ¿O en qué actividades de la vida diaria? En mi opinión, o por lo que logro entender, es como mantener un estado de alerta continuo durante una clase. A eso se refiere, ¿no, profesor? Sí, pero además también se refiere a poder realizar o focalizar la atención en dos tareas simultáneamente. Por ejemplo, manejar es una tremenda tarea de motriz que nos va a permitir también desarrollar más de una habilidad en una misma tarea. Pasar Profe, cambio, y manejar. respirar, No, profe, no, y pero respirar, ¿en qué entraría? no, pues esos son ya necesidades fisiológicas y estamos hablando de aspectos que Ah, son motrices, ¿ya? No tareas. Desde el punto de vista de las tareas para el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, Vicente, usted que juega rugby y por tanto, fíjense usted en qué momentos o en qué momento en específico usted recurre a un tipo de atención más concurrente, o dónde hace tareas concurrentes para focalizar en un estímulo principalmente. mm, Pero es como convertir o sea, pasar de una acción a otra mientras estoy haciendo la misma. Es poder focalizar la atención en dos tareas de manera simultánea. Por ejemplo, botear y conducir, o Y botear, desplazarse. driblear y dar un pase, Ah, ¿ya? Entonces estás haciendo, mientras yo estoy boteando, pero además estoy en un dribbling de protección, los basquetbolistas ahí, Pierino seguramente me puede corregir, pero si estoy boteando el balón, ¿cierto? Luego pivoteo, pero luego hago un dribbling de protección, evidentemente ahí estoy haciendo tareas simultáneas y donde requiero mayor nivel de atención. Por tanto, tratar de favorecer esos elementos también me va a permitir, o estimular ese tipo de atención, también va a favorecer el aprendizaje. pero solo son en acciones motrices como tales. No, pues manejar no es propiamente tal en nuestro contexto
una tarea motriz, ¿cierto? En la enseñanza de la educación física, pero sí requiere resolución motriz para poder llevarla adelante, ¿no? Y ahí tienes Pero un me ejemplo. refiero así como, por ejemplo, cuando uno hace ya el mismo dribbling de protección, pero a la vez está hablando con todos los otros 4 compañeros, como dictándole la jugada que van a hacer. Como que está Ah, gritando y está claro, hablando. pero ahí está ¿Entraría? ahí está en el contexto del deporte, por tanto, entra en ese sentido. ¿Ya? Ah, Yo diría que, por ejemplo, un base tiene altos niveles de atención concurrente. Por ejemplo, un armador también podría tener altos niveles de atención concurrente. ¿Ya? Pero se da, y esos elementos se tienen que propiciar y se tienen que estimular. ¿Por qué se estimulan? Principalmente por este nivel de desempeño estabilizado. ¿A qué nos referimos cuando favorecemos un nivel de desempeño estabilizado? ¿Cuándo tenemos un nivel de desempeño estabilizado? ¿Cuándo logramos que nuestro estudiante se desempeñe de manera estabilizada? Me imaginé una evaluación diagnóstica. Ya. Pero pensemos también en una habilidad en particular, en la fase Como lo automática, observable. donde yo puedo verificar que el estudiante tiene un desempeño estable. cuando no comete tantos errores y más aciertos. O sea, se equilibran ese número. Por eso está A ver, hablando. explíquese en un ejemplo concreto. Mm, En tu experiencia, en tu deporte en particular, ¿cuándo y dónde tienes un desempeño estable, estabilizado? cuando eres capaz de realizar como las habilidades básicas, o sea, los gestos que te pide el deporte en específico, pero igual uno tiene un cierto margen de error dentro de estos mismos. Ya, pero es solamente en un momento en específico o durante un largo periodo de tiempo. O sea, claro, durante, por ejemplo, el partido, por ejemplo, ¿Ya? que es capaz de dar pases, de taclear, de correr, de levantarse, con el menor número posible de, no sé, pues, de pérdidas de balones, de fallas de tackle, fallas de pases. Ya, pero eso también tiene que ver con el comportamiento a lo largo de un momento en particular. Pero si hablamos de la enseñanza y del aprendizaje de una habilidad en particular, cuando hablamos de desempeño estabilizado, yo sé que voy a ser capaz de utilizar esa habilidad y ese fundamento en particular en distintos momentos de un partido, ¿ya? Y a lo largo del tiempo. No quiere decir que técnicamente me adecue al patrón, ¿cierto? O sea, siga el modelo, sino que hice una estabilización técnica o desde la habilidad para generar mi propio estilo técnico. Y eso cuando uno genera su propio, el estilo técnico, que no es necesariamente acercarse al modelo tal cual, sino que uno se va adaptando en la realización de la habilidad, ya hablamos de un desempeño que es estable. Porque en las condiciones que sea, yo ya sé capaz que ya sé que me voy a comportar de manera regular y voy a lograr desempeñarme con esa habilidad de manera regular en el tiempo, independiente de las condiciones. Profe, Profesora. a mí me ha pasado, o que hemos tenido la oportunidad de enseñar alguna técnica deportiva a las niñas que yo les he enseñado, por ejemplo, ya, el ataque y la carrera por el ataque, los pasos, al principio siempre lo están contando casi que en voz alta, lo hacen lento, pero ya Pasa después como asociativa, cuando... pasa asociativa. Sí, pero para darse cuenta que ya están en una fase ya final autónoma es cuando ya las niñas hacen el ataque sin contar los pasos, como que ya no le prestan atención a eso porque ya como que internamente lo automatizaron, po. Pero Y yo ahí además, me doy cuenta cuando ellas ya casi que en verdad no se dan cuenta que lo hacen bien y después como que paran y ellas mismas están así como, oh, y lo logran. pero además también incorporemos a eso el contexto, lo hacen en un contexto de partido. Y por tanto Claro. ya sabemos que esta fase más autónoma, que implica comportamientos más automáticos con menor control, reduce la cantidad de error y ya tengo un desempeño estabilizado. Sabemos que esa niña va a poder atacar en cualquier condición, porque ya adquirió el gesto. ¿Ya? Y Se eso pasa pueden para preocupar todo de tipo otras de cosas. habilidades. Claro, puedo adaptar el gesto, puedo combinar, puedo hacer muchas cosas, pero va a depender de cómo vamos avanzando en cada una de estas etapas. Sofía. Sí, que lo que yo quería decir con respecto a la duración en el tiempo, que como haciendo la comparación, que no es que le resultó como por suerte, como, oh, me resultó bien, sino que es porque ya esa habilidad como que está ciertamente estabilizada y no le sale por suerte, le sale porque la domina.
Efectivamente, y ese dominio se identifica sobre todo en los contextos reales en los cuales el niño se tiene que desempeñar, ¿ya? Teniendo eso claro, vamos a hablar ahora de dos tipos de aprendizaje y vamos a mostrar algunos esquemas que seguramente les voy a pedir que los lleven al área de la educación física, pero desde el rol de aprendices, pero también quienes han tenido la posibilidad y la oportunidad de enseñar, véanlo también desde el punto de vista de profesores o profesoras, ¿ya? Para situarnos un poquito, vamos... ¿Aló? ¿Sí, sí? ¿Escuché voces? ¿No? Seguimos entonces. Desde el punto de vista desde el punto de vista del aprendizaje, por tanto, y en función del aprendizaje motriz que ya hemos visualizado anteriormente, de igual manera podemos encontrar un tipo de aprendizaje que puede ser profundo y superficial. Y por tanto, algunos elementos que vamos a ir visualizando cuando hablemos de aprendizaje superficial y de aprendizaje profundo, es establecer, por un lado, algunas diferenciaciones en la significancia que le da el estudiante al tipo de aprendizaje y por otro lado también cuál es el fin que el estudiante ve en el aprendizaje. Les voy a hacer una pregunta y por favor en función de la lámina que está ahí, respóndanme los que puedan, por chat o por este lado, por la viva voz, lo siguiente, y tiene que ver un poco con su rol como estudiantes. ¿Cuándo creen ustedes, o nómbrenme un ejemplo en particular donde ustedes consideren que han aprendido superficialmente? O les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuándo creen ustedes que ha predominado en ustedes un aprendizaje superficial con respecto a un aprendizaje profundo? Anatomía. Anatomía. ¿Por qué anatomía? Me gustó. ¿Por qué anatomía creen que... ¿quién respondió eso? El bicho. Vicente, ¿por qué usted diría que anatomía lo aprendió superficialmente? De partida nunca me interesó el tema. Ya, perfecto. Falta de interés, Eh, ya. Nunca me motivó la clase ni el profesor. Ya, perfecto. Falta de motivación. Y Extrínseca, dale. claro, las clases eran malas, o sea, en el fondo se resumía en llevar guías para la casa y buscar uno por internet, el número Ya. Listo. o sea, el nombre. Estrategias de enseñanza poco adecuadas, seguramente, para usted. Tuve que buscar yo herramientas para aprender, así como páginas en internet o videos en YouTube que me explicaran. Perfecto. Oye, Vicente, ¿y Y cuál era, en definitiva, cuál era el fin de estudiar anatomía? ¿Cuál era el propósito? pasar el ramo. Perfecto. Lo que hizo Vicente a continuación fue describir y caracterizar el aprendizaje superficial. Un aprendizaje superficial se caracteriza por todos los elementos que nos dijo Vicente, ¿ya? Pero se hace énfasis principalmente en la recompensa, evitar el castigo, o por otro lado, en el estudiante también en función de aprobar una asignatura, lograr una recompensa, que en este caso es una nota aprobatoria, o incluso en el contexto escolar la literatura nos dice, ojo, los estudiantes aprenden superficialmente para evitar un castigo del profesor o de los padres. Profe, si lo Profesor. llevamos, pero a otro ejemplo que quizás no tiene mucho que ver con la educación física, pero a mí, por ejemplo, me pasó, yo creo que a varios, el estudiar para la PSU. Ajá, también. Sí, sí, sí. Digo, porque ahí sí que había un castigo que era no poder postular alguna carrera o algo así. Pues. Efectivamente, y ahora piensen ustedes también, con todo lo que hemos dicho de aprendizaje superficial en el ámbito motriz, ¿cuándo han tenido ustedes aprendizaje superficial en el contexto motriz? ¿Cuándo rememoren algún episodio donde digan, no, pero lo tengo que hacer? Cuando me tocó bailar. ¿Qué le tocó bailar? Creo que, no sé si cueca o en juego y danza. Perfecto. Ni se acuerda. Hasta el día de hoy me va a perseguir eso. Vicente, y si yo te preguntase nuevamente, ¿cuáles fueron los comportamientos que tú tuviste para poder aprender a bailar cueca o para bailar cueca? ¿Podríamos encontrar entonces una relación directa con lo que te pasó en anatomía? Sí, pero yo creo que era más como motivación personal, a diferencia de como el ambiente de clase, porque igual ahí por lo menos había disposición de compañeros, ayudarte, el ayudante era bueno, pero de motivación y talento también, yo creo. Talento. No había talento. Bueno, pero mandémoslo a bailar reggaetón. Ahí se mueve. Tampoco. Ahí como se mueve. Bueno, en definitiva, uno de los elementos del aprendizaje está determinado por la motivación.
Y en este caso, cuando hablamos de aprendizaje en el contexto académico, nos referimos también a esa falta de motivación extrínseca, y la falta de motivación extrínseca, o la motivación extrínseca, perdón, que prepondera por sobre la intrínseca, nos implica trabajar en base a recompensa. ¿Ya? Profe, Profesora. ahora sí un ejemplo como de la educación física que quizá a varios les pasa también, el aprenderse el recorrido de una prueba, no sé, de básquet. A mí no me gusta mucho el básquet, practicarlo, entonces como que odiaba esa parte en el colegio y me aprendía casi que de memoria el recorrido para poder tener una buena nota, po, que al final eso era como la recompensa. Sí, y efectivamente, en definitiva, lo que hacemos acá es que cuando hablamos de aprendizaje superficial, nosotros, y en nuestro rol de estudiante, en cualquier contexto, habla y trabaja y avanza en función de quitarse el aprendizaje encima, eso es lo que más Claro. lo caracteriza, ¿ya? Y se dan cuenta que cuando uno no quiere aprender o aprende superficialmente, da la sensación de que uno invierte una gran cantidad de tiempo en una tarea que puede ser mínima, pero estáis 3 horas dándote vuelta, 4 horas tratando de avanzar porque no hay motivación por aprender. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el chat? A ver, ¿qué dice el chat por ahí? A ver, ahí, pum, tin, Es tin. que Jairo puso algo que no sé a qué se refería. Sí, 4, 6, deben ser las notas de anatomía, ¿no? Un 4, un 6, un 3, un 2 y un 1. Puede ser Jairo, ¿no? No, profe, no tiene nada que ver con la clase, o sea, tiene que ver con sí, con la PSU, el plan de redacción. Ah, perdón Ah, mi ignorancia. ¿Ya? no caché. PSU, plan de redacción. Perdón, yo fui la primera generación que dio la PSU, allá por el 2003. Así que ya ni me acuerdo ya. Pero claro, la PSU es un ejemplo de aquello. Mi experiencia personal es que yo tuve muchas dificultades para aprender natación, no sabía nadar, y por tanto di natación en segundo año, luego lo tiré el ramo, evidentemente lo reprobé, luego no lo di, lo postergué al año siguiente y lo di en cuarto año, cuando era aprobada natación, o me atrasaba un año completo para poder dar la práctica profesional. Y evidentemente ahí la recompensa era la aprobación y poder dar la práctica final. Y con muchas dificultades, como dice Vicente, con falta de motivación y falta de talento también, evidentemente. Pero por tanto, eso implicaba también que las estrategias, o cuando damos el vuelco al aprendizaje profundo, es de qué manera buscamos las mayores estrategias para poder enseñar en función de las dificultades que tiene un estudiante. Y ahí también en el aprendizaje superficial nos damos cuenta que está la relación directa entre la enseñanza y la evaluación. O sea, si además yo necesito, si me cuesta, no tengo motivación, fíjense ustedes bien, y además soy como profesor, entrego estrategias que sean súper directivas, con un estilo de enseñanza de mando directo, y por tanto luego la evaluación es dicotómica y evalúo a todos por igual, evidentemente el aprendizaje va a ser superficial y se caracteriza además porque no enlazo contenido, no articulo tareas, se caracteriza también por estrategias de aprendizaje y de enseñanza que buscan evidentemente memorizar contenido, acumular conocimiento. Pero por otro lado, el aprendizaje que es profundo, y acá es un tema bastante interesante de abordar, es que se va a caracterizar primero por 3 tipos de dominio. Y aquí, Nicolás, seguramente voy a dar respuesta a lo que usted señalaba. El dominio que es cognitivo, donde se caracteriza por un dominio académico de lo que se quiere enseñar, pero ese dominio académico viene también de la mano porque hay motivación intrínseca por querer adquirir mayor conocimiento. Y el aprendizaje además trae consigo, desde un aprendizaje profundo, la posibilidad también de que adquirir mayor conocimiento implique placer en el estudiante y por tanto se han dado cuenta. Les voy a hacer la pregunta inversa ahora. ¿Cuándo creen ustedes entonces que ha habido aprendizaje profundo en su trayectoria como estudiantes de la universidad? Que tengan ganas de aprender, que articulen conocimientos con otras disciplinas, que teoricen. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha habido aprendizaje profundo desde su parte? ¿En qué momento? Vicente. Vicente. No, yo ya hablé mucho, que hable otro. Natación, dice Silvana en el chat. A ver, Silvana, ¿se podría explayar más allá del chat para escuchar su voz? Hola, es que, Hola. Oiga, estaba muy tímida. Estaba muy tímida. Ya, adelante, tiene que participar, Silvana, vamos. Directamente que, de Puerto Montt, del sur de Chile. ¡Vamos, Silvana!
Arriba. La lluvia no me dejaba contestar, profe, Pero iba qué a sonar. rico, la lluvia No con me un dejaba. matecito, pancito amasado, sopaipillas, chapaleles del sur, milcao. Ya, Ya, dele, vamos, avance. Yo creo que para mí fue natación porque tenía como mucho miedo y dije, es el momento de superarlo, como cuando nos hacían entrar de clavito o de cabeza, todo para mí era un miedo. Entonces yo dije, me están dando la posibilidad, más encima aquí entre mar y lago no hay seguridades de que alguien aprenda a nadar tampoco. Mi mamá siempre fue muy temerosa y entonces la posibilidad de tener una piscina a tu disposición, yo dije, tengo que aprovechar este aprendizaje que me están dando. Y así que lo aproveché hasta que se terminaron las clases de natación por el estallido social. Silvana, ¿y qué comportamiento visualizaban usted al momento de aprender natación? De mi parte, Sí, de su parte, profesora. Adelante, estudios de Puerto Montt, vamos. inseguridad, ¿no? Pero, Sí, temor. pero profesora, aleje los temores y céntrese en lo positivo. ¿Cuáles fueron aquellos elementos, por tanto, que le permitían aprender? Si yo le pregunto, bueno, es Ya. aprendizaje profundo, por tanto, ¿qué aspectos te motivaban a aprender? ¿Cómo te sentías tú? Claro, la motivación propia, la ¿Ya? profesora, el Motivación extrínseca, contexto, la estrategia del profesor. ¿Qué más, profesora? eh, 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 las actividades a realizar a veces eran en pareja, a veces eran en grupo, Trabajo, dominio interpersonal e sí, intrapersonal. ¿Qué más, profesora? y, y que se ¿El clima? sintiera, ¿cómo? ¿El clima puede ser? Sí, eso iba, el clima, tanto del docente como de los compañeros. Entre todos nos ayudábamos dale, tú puedes. Ah, y nos íbamos retroalimentando entre todos, te faltó sacar, o sea, esconder más la cabeza, te faltó esto. Y entre todos nos íbamos ayudando para hacer la clase, en realidad. Perfecto, profesora. Y por tanto, lo que usted evidenció se condice o tiene relación directa con lo que nos dice Foster por un lado y Bix también con respecto al aprendizaje profundo. Te dicen, ojo, hay habilidades que se pueden desarrollar cognitivamente y procedimentalmente en la LOC cuando hay aprendizaje profundo. Es decir, yo contextualizo el aprendizaje, soy capaz también de articular contenidos, soy capaz de no solamente articular las tareas que me proponen en una disciplina, sino que a la vez también soy capaz de hacer la transferencia y la vinculación con otras disciplinas. Y por tanto soy capaz de argumentar, soy capaz de teorizar, soy capaz de levantar hipótesis. Por otro lado también nos dice que hay 6 elementos que van a favorecer el aprendizaje profundo. Primero, dominio del contenido, cuando se tiene motivación por aprender, pero motivación intrínseca. Además también tengo ganas de comerme el mundo en esa disciplina en particular. Y por otro lado también soy capaz de pensar críticamente, emitir juicios críticos con respecto a una situación en particular, soy capaz de trabajar colaborativamente con el estudiante, tengo ganas también de aprender a aprender, de buscar, de indagar con otros estilos, otras estrategias de aprendizaje para poder favorecer la adquisición de un conocimiento en particular. ¿Ya? Hablábamos también de un dominio cognitivo que está vinculado a la adquisición de dominio conceptual, tanto factual como declarativo, es decir, desde lo declarativo, adquirir teorías, principios, modelos, etcétera, todo tipo de conocimiento. Interpersonal, es decir, favorecer la relación interpersonal en el aprendizaje, lo que indicaba Silvana, cuando me motiva el otro, cuando mi compañero me invita a practicar, cuando mi compañero es partícipe de mi aprendizaje, estoy generando también relaciones interpersonales. Y a partir de las relaciones y el factor, perdón, o el dominio intrapersonal, que es favorecer y contextualizar el aprendizaje en función de mi estilo de aprendizaje también, de una u otra manera voy favoreciendo esos otros dominios. Por tanto, partimos entonces de la tesis de que no todos aprenden igual, de que no siempre una estrategia de enseñanza va a ser la más idónea y adecuada para poder enseñarle a un estudiante. Y acá, bueno, hay algunos elementos que seguramente ya Silvana nos declaró, pero son algunos comportamientos que tiene el estudiante y que uno puede visualizar cuando aprende profundamente. ¿Cuáles son algunos elementos para el profesor? Y cómo favorecer el aprendizaje profundo. Piénsenlo ustedes desde la educación física. Primero, empoderar a los estudiantes como aprendices. Y ahí el elemento característico es la retroalimentación entre pares. Y por tanto, ¿qué estilo de enseñanza se puede
asociar a ese primer cuadrito? Maximiliano Participativo. González. Araceli Valdés. Carolina Fernández. Haciendo lista. Muchas gracias. Cuando hablamos de enseñanza recíproca, por ejemplo, es un elemento que nos va, como estilo, es un elemento que nos va a permitir incluso trabajar con ese sentido, con ese principio. Contextualizar el conocimiento para que sea coherente. Lo que señalaba Vicente hace un rato, contextualizar al estudiante en el marco de la enseñanza. ¿Qué debes hacer, pero para qué te puede servir? ¿Cómo puedes resolver? Inspirar a los y las estudiantes a personalizar la experiencia de aprendizaje. No todos aprenden de la misma manera, seguramente algunos van a aprender a partir del ejemplo, van a tener algunos que en función de mayor o menor estimulación motriz pueden aprender solo a partir de lo declarativo, de lo que se le indica que debe realizar. Y por otro lado, también esto va a implicar, y está conectado con lo de arriba, es que el estudiante, ustedes, y el aprendizaje profundo, lo que nos dice también desde el rol del profesor, es tratar de buscar las mejores estrategias para que el profesor sea mediador o tutor. Y en esa mediación, tratar de que el estudiante pueda indagar cuáles son las formas en las cuales él aprende de manera adecuada o de mejor manera un tipo de contenido en particular para el logro de un objetivo en particular. Conectar el aprendizaje a problemas reales, es decir, tareas activas, donde las pueda aplicar, pueda hacer transferencia. Ampliar el aprendizaje más allá de la escuela, se refiere incluso desde su rol de profesor en un contexto, establecer redes con territorios donde el estudiante y sus estudiantes sean capaces de interactuar con actores locales de la comunidad, con otros profesores, sea capaz de entrevistar a directivos, sea capaz de entrevistar a profesores de cualquier área que les permita a ustedes ir más allá. Pues fíjense ustedes bien que yo tengo entendido que ustedes en Fundamentos de la Educación Física fueron a entrevistar a profesores del sistema, ¿o no? Que trabajaban en distintos contextos. Bueno, y hay un ejemplo de ampliar el aprendizaje más allá de la propia escuela. Y por otro lado, usar la tecnología. Profesor, ¿quién me habló? Y eso me pone muy contento. Nicolás, ¿Quién fue? Nicolás, es que sabe que Nicolás tengo una Zúñiga, duda. permítame decirle que la está rompiendo hoy día. Adelante. Sí, es que no dejo de pensar en cómo abordar esto, cómo expresarlo literalmente en un criterio de evaluación, por ejemplo. Ah, ya, a ver. Mire, interesante su Sí, propuesta. como que estaba pensando en la línea directa que tiene el aprendizaje profundo con el superficial en torno al estado de flujo que se adquiere durante la sesión de clases. Ya, ¿y cómo eso? Pero ¿y cómo podríamos medir el estado de flujo? Ya no solamente como criterio, sino como indicador. Esa es la Claro, teoría del esa es mi flow, ¿no? duda, esa es mi duda de hecho, sí. ¿Cómo visualizarlo o en verdad vivenciarlo en ese momento? Porque Mire, lo que también podría tiene hacer que ver usted ahí, con dale. la participación, ¿no? Con el enfoque participativo o socializador, no sabría cómo plantearlo de esa forma. Sí, yo no he estudiado la teoría del flow, no ha sido de mi interés ahora estudiar el tema de esa teoría en particular, pero lo que habría que hacer ahí es verificar aquellas propiedades básicas de ese constructo para indagar y ver en qué medida se refleja eso, para poder estudiarlo como variable. ¿De qué trata eso? Nicolás, ¿nos puede instruir brevemente? Profe, básicamente dije estado de flujo o no de flow, pero No, creo que pero, básicamente, pero creo que va, la teoría ah, habla del flow también, por si acaso, ojo. Hay una teoría que habla también sobre esos elementos, así que sí. aplica. Digamos que idealmente sería un estado en el que el alumno en cuestión, en este caso, sería capaz de tener una participación activa sin estos barreras o obstáculos que se ven diariamente, como el tema de la frustración, como el tema de lo que arroja un aprendizaje superficial. Sí, seguramente con lo que vamos a ver más adelante podríamos ver cuáles son aquellas variables que interfieren en un aprendizaje profundo y un aprendizaje superficial. Y ahí seguramente, Nicolás, vamos a desenredar un poco más las interrogantes que usted tiene, ¿ya? Bueno, profe. Porque Gracias. me parece interesante, porque a la larga también, yo mientras he ido leyendo este tema en el tiempo y un poco visualizando esto, uno no deja de analizar su propia práctica como profesor. Y por Sí, tanto, eso es lo que pregunto también.
¿cachai? Porque a la larga situarse desde el punto de vista del aprendizaje profundo es cambiar de paradigma con respecto a lo que yo entiendo por educación. Claro, al final La es vi- como una reconstrucción del aprendizaje. Así es, y es una reconstrucción de la labor docente, porque una de las características esenciales del aprendizaje profundo es que te dice, bueno, los estudiantes deben mediar su aprendizaje para que sea mucho más significativo, pero además también el profesor debe asumir otro rol, y la escuela como tal debe asumir otro rol. Yo no sé si culturalmente los profesores estamos preparados para asumir un rol que nos permita favorecer el aprendizaje profundo y sobre todo de nuestra disciplina. Claro. Y además también traslada el aprendizaje a otros actores de la comunidad, que es decir, que el aprendizaje no solamente se encuentra en el estudiante, en el profesor, sino que se encuentra en distintos lados. Y eso es complejo desde la función ególatra que muchas veces tenemos los profesores. Sí, ¿sabe, profe? Otro punto también importante que como que lo pensaba es que esa postura del profesor de educación física que en base a estos como estrategias de aprendizaje se va transformando, la verdad, porque al final se basa como en el respeto que tiene el profesor frente al alumno y la relación que tienen entre sí. Muchas veces el profesor de educación física es como superficialmente mal visto por el pasado que acarrea el profesor de educación física, pero no necesariamente quiere decir que se mantenga así durante el tiempo, como el enfoque tradicional y el alternativo, por así decirlo. Claro, y sí, y eso es complejo de llevarlo a la práctica cuando culturalmente también nuestra disciplina está vinculada a la obtención de un rendimiento, de un resultado que tiene que ser explícito en la medición. ¿Ya? Yo ya se lo he dicho anteriormente, pero en la evaluación docente, el video, la grabación del video para la clase de educación física, la clase grabada, te dice, bueno, cómo logra en un video de 30 minutos o manifiesta el aprendizaje profundo en sus estudiantes. Súper complejo, sobre todo cuando estás en una situación de medición del profesor, cuando te graban la clase, un porcentaje de horas, de minutos de la clase, y no se te observa sistemáticamente en tu actuar pedagógico. Profe, ¿Profesora? para responderle un poco al Nicolás, busqué ahora como en internet eso de la teoría del flujo y todo eso, ¿Ya? y como para responderle a partir de la evaluación, creo yo que sería interesante porque el estado del flujo está viendo que es como mantener como que uno está disfrutando tanto la actividad que le interesa mucho permanecer en la actividad y no se distrae, no se aburre, etc. Entonces quizás levantar indicadores a partir como del disfrute o quizás también como desde la autoevaluación para ver quizás cómo es el profe, si me motiva o no, pero la categoría de los desempeños debéis estar como quizás en la frecuencia, así como durante toda la clase, al inicio de la clase, en el final, por algunos momentos, creo que como a partir de qué tanto dura ese indicador. Bueno, yo no sé si ustedes son ya chiquillas, Sofía y Rosita. El profesor Gamblin a ustedes les hizo gimnasia. ¿Sí? El profesor hablaba del flow, ¿no es cierto? En gimnasia. Y tenía una particularidad de entender la enseñanza de la gimnasia muy, muy sui generis, podríamos decirlo de algún modo. ¿Ya? Y él centraba un poco la enseñanza en esta teoría de flujo o del fluir, del flow, principalmente. Así se refería él a esto y lo que planteaba un poco en la enseñanza es que era mucho trabajo por estaciones y que ustedes me corrigen, ¿o no? Pero que cada estudiante podría ir desarrollando la habilidad que mayormente la acomodaba y la evaluación la centraba en otros aspectos. Muy poco comprendido en la época, pero claro, si uno lo ve ahora en el tiempo, uno podría decir, oye, no estaba tan errado. Sofía, ¿algo que decir, Rosita? Sí, no, concuerdo. Y eso, pues. No sé si respondimos algo a Nicolás. Rosita, pero entonces tú dices que como por ejemplo en un caso de autoevaluación del alumno, él dé su opinión en base a las fases de la clase. Es que lo que pasa es que si es que, como lo que tú mencionas, que es como mantener este estado, porque es mantener un estado de flujo en la actividad, evaluar si es que se mantuvo, qué tanto se mantuvo. Po. Ah, ya entiendo, sí. Tiene que ver con aspectos que son mucho más actitudinales entonces, y por tanto Claro. habría que ver cuáles son aquellos comportamientos que el profesor quiere establecer también en la sala de clases.
para ir midiendo también estos momentos de interés, de permanencia, de transferencia, de socialización, de relaciones interpersonales, etc. Lo que vemos acá, para seguir avanzando, es que ¿cuál es la Pero relación? profe, antes de terminar con este tema, es que aún estoy confundido. En ¿En qué este está confundido, caso, disculpa? y con el ejemplo de Rosita, sería como, a ver, como indicador más que criterio, si es que yo lo llevara a un entorno de evaluación o de evaluación indirecta. Es que evidentemente para levantar un indicador tienen que haber criterios, partamos de esa base, ¿ya? Y un criterio es un aspecto a evaluar. El primer criterio que usted podría levantar, un criterio de realización, más bien más sencillo, podría ser interés del estudiante en la clase de educación física, y a partir de eso establecer ciertos indicadores que son las conductas a observar, ¿ya? Sí, Y ahí habría que ver cuáles son las otras propiedades que van sosteniendo esta teoría para establecer la otra cantidad de criterios y en qué principalmente usted va a observar con respecto a ese punto de la evaluación. Entiendo. Gracias, profesor. ¿Ya? Ahora, para ir finalizando, ir cerrando este punto un poco, cuando hablamos también del enfoque de aprendizaje superficial y profundo, nos vamos a dar cuenta que se establecen rutas. La primera ruta está vinculada al aprendizaje superficial, y luego lo que nos dice acá es que evidentemente vamos a tener la motivación, la selección de un enfoque de aprendizaje depende de la motivación, de las estrategias, fundamentalmente. ¿De la estrategia de quién? Del profesor. Pues veamos acá el tipo de motivación. Cuando hay una motivación extrínseca, es decir, la recompensa, evidentemente voy a seleccionar estrategias que son mucho más directivas, que favorecen la memorización, la reproducción, y por tanto son actividades cognitivas de orden inferior, tal como nos dice el mapa. Por ejemplo, cuando yo les digo, bueno, ¿qué aspectos de la formación inicial tuvieron que ustedes aprenderse de memoria para poder avanzar? Yo el ciclo de Krebs me lo aprendí en bioquímica del ejercicio, me lo aprendí solo para la evaluación. Hoy día ustedes me preguntan del ciclo de Krebs y lo supe relatar, lo recitaba al revés y al derecho, pero hoy día si me preguntan, no soy capaz de rememorar el ciclo de Krebs. Pero sí, para ese momento en particular, me centré en actividades cognitivas que eran fundamentalmente la definición y la descripción. Y luego voy en un enfoque de aprendizaje y eso trae como consecuencia un aprendizaje que es superficial. Distinto es cuando hay motivación intrínseca, es decir, hay algo que yo le doy valor, le asigno mayor significado al aprendizaje, por tanto tengo capacidad o el profesor plantea a su vez actividades cognitivas de orden superior, eso es comparar, analizar, etc. Y por tanto ya esos son elementos que son característicos del aprendizaje profundo. El próximo jueves vamos a finalizar esta parte de aprendizaje profundo y superficial con dos gráficos, con la ruta, principalmente de cómo se establecen cada uno en particular, y ya vamos a avanzar a dos tipos de estrategias didácticas en definitiva. ¿Ya? Profesores, profesoras, no sé si hay alguna consulta, pregunta, duda, reflexión. ¿Ya? Eso, Nicolás, Vicente, bueno, todos los que participaron, agradecidos por la participación y la interacción. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos el día jueves por este medio.